Hola, soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, la docente del curso de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de la modalidad a distancia. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la unidad número 3, teorías y estrategias del paradigma crítico. En esta ocasión plantearemos un segundo tema que trata de la importancia de hablar de la comunicación horizontal y la comunicación participativa. Recuerda que estamos ante un cambio de paradigma. En el paradigma anterior, que era el paradigma dominante, tradicional o clásico, se atiende sobre todo a la comunicación como un acto vertical, de arriba hacia abajo. En cambio, desde la influencia de Paulo Freire y las características de la educación liberadora y democratizadora, estas incidieron justamente en el proceso de comunicación que está implicado en nuestros escenarios sociales, como lo son las instituciones educativas. Aquí cabe la pertinencia de señalar, por lo menos, que cuando nosotros usamos herramientas de mediación, redes sociales, la computadora, la radio, la televisión, hablamos de un desarrollo de habilidades comunicativas. Es decir, lo comunicativo es el desarrollo de habilidades que nos van a ayudar a diseñar y difundir mensajes usando ciertas herramientas. A diferencia de ello, lo comunicacional, que es justo lo que se pondera en este paradigma crítico, se refiere al desarrollo de habilidades y capacidades y creatividad que están implicados en el intercambio e interacción sociocultural entre diferentes participantes. Justamente ahí es de donde debemos poner atención. Respecto a ello, la participación entonces no puede ocurrir solo de manera espontánea. Hay que motivarla, hay que trabajarla y para eso sirve la comunicación para el desarrollo y el cambio social desde este paradigma crítico. Justamente ahí en pantalla vemos una cita que dice que la participación social la podemos definir como un proceso a través del cual dotamos de poder a las personas para que puedan movilizar sus capacidades y convertirse en actores sociales antes que en sujetos pasivos. Nosotros, como parte de un grupo social que se puede organizar bajo ciertas reglas y valores, vamos a ir diferenciando necesidades y eso nos va a permitir en la participación aplicar dos formas de comunicación. La comunicación horizontal, que promueve la relación entre personas que pertenecen al mismo nivel o rol jerárquico. Por ejemplo, comunicación horizontal entre jefes, comunicación horizontal entre empleados. La comunicación participativa, por el contrario, se refiere a cómo motivamos los intercambios y las interacciones socioculturales entre todos los integrantes de un grupo, de una comunidad, sin importar el nivel o rol jerárquico que ocupen. Hay distintas técnicas para fomentar la participación. Justamente nosotros podemos emplear técnicas participativas que motiven a la gente a través de los sentidos. Por ejemplo, técnicas dinámicas o vivenciales de actuación, auditivas, audiovisuales o visuales. Puede haber técnicas de participación por objetivo, por ejemplo, cuando empleamos técnicas para presentarnos, para animar algún tipo de sesión, para desinhibirnos, pero también cuando hacemos técnicas de análisis, analizar casos, profundizar o para evaluar. Una dinámica muy interesante que yo te recomiendo aplicar en algún momento es la dinámica del árbol social. En este caso dibujamos un árbol y si tú te fijas en las raíces vamos a colocar frases características de aquello que nos sostiene como comunidad, aquello que nos permite sentir que sin eso no hacemos comunidad, lo más importante. En el tronco vamos a dar cuenta de aquello que nos articula, las relaciones, las formas, los métodos que nos articulan como comunidad, y en la copa vamos a hacer visible lo que nos identifica, pero también lo que nos va a diferenciar como comunidad. Si tú buscas en internet dinámica del árbol social, seguramente vas a encontrar algo muy parecido a esto o con algunas variantes. En todo caso, usamos esta dinámica para que la gente se integre y defina qué es lo que me hace sentir parte de algo, qué es lo que me articula o me relaciona con los demás, pero también qué nos identifica de manera global y qué nos va a diferenciar, por tanto,
de otras comunidades. Tú puedes trabajar en un esquema como este respondiendo ciertas preguntas. Ahí yo te dejo unas, por ejemplo, en la raíz, qué nos sostiene comunidad, en el tronco, cómo se articula nuestra comunidad, y en la copa, qué nos identifica y nos va a diferenciar como comunidad. Partiendo de esto, me gustaría darte algunos avisos relativos al curso. En nuestro cronograma, la primera fase de la actividad 4 estaba programada para entregarse el domingo 6 de octubre de 2024. Sin embargo, hay que gestionar primero cómo nos vamos a organizar y, claro, nuestro tema de trabajo. En ese sentido, decidí cambiar la entrega de la primera fase de la actividad 4 para el domingo 13 de octubre, y por eso te voy a solicitar dos cosas. Primero, definir si tu proyecto final lo vas a hacer de manera individual, en pareja o en equipo, por favor, de 3 a 5 integrantes como máximo. Y segundo, definir cuál va a ser el tema central de tu proyecto final, y para ello pues te voy a recomendar lo siguiente. En nuestro plan de estudios, la materia de comunicación para el desarrollo y el cambio social tiene 4 ámbitos que orientan sus temáticas y contenidos: la comunicación intercultural, la comunicación y la salud, la comunicación educativa y la comunicación política. Para poder orientarnos en función de estos ámbitos, yo te pido que sigamos el contenido de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas conforme a las siguientes indicaciones. Te voy a compartir, por supuesto, el documento dentro del espacio de trabajo de nuestro curso. De la Agenda 2030 yo te pido que leas de la página 5 a la 8, es decir, la introducción y el prólogo. El texto se llama Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe. Esto lo voy a compartir en la secuencia didáctica número 4 de Virtual Horizon. De la Agenda 2030 yo te pido que elijas por lo menos un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible, para que revises sus metas e indicadores. Recuerda que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y yo solo te pido que revises uno. Aquí te pongo un ejemplo. El ODS número 4 se llama Educación de Calidad y tiene como meta, como finalidad más bien, garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Qué es lo que yo te pido que hagas? Lees el objetivo y te pido que escribas una síntesis no mayor a 5 líneas interpretando con tus palabras de qué trata el objetivo. También deberás observar cuántas metas tiene el objetivo y cuántos indicadores tiene cada meta. Toma nota de ello. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, la meta 4.2 tiene al menos 2 indicadores en la página. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, vamos a elegir una meta y su consecuente indicador para que podamos identificar un tema potencial para nuestro proyecto final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí te pongo un ejemplo. Yo elegí la meta 4.5. Si tú te fijas, esa meta dice de aquí a 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, pueblos indígenas, niños y en situación de vulnerabilidad. El indicador de esa meta son los índices de paridad entre mujeres y hombres, zonas rurales y zonas urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior, grupos como discapacitados, pueblos indígenas, afectados por conflictos, etc. Es decir, es la forma en que se mide el tema. Si tú te fijas en esta meta 4.5, hay 3 temas posibles, te puedes orientar por los verbos. ¿Cuáles son los temas? Puede ser eliminar la disparidad de género, es decir, asegurar el acceso igualitario y asegurar la formación profesional de personas vulnerables.
el indicador es el mismo. Se trata de que la ONU le aconseja a los países que realicen índices de paridad, o sea, estudios cuantitativos, comparativos, para ver cómo ha ido avanzando la meta 4.5 de este ODS 4. Si yo, por ejemplo, eligiera un tema, en este caso te pongo un ejemplo, elijo como tema formación profesional de personas vulnerables. Lo elijo de la meta. Una vez que lo elijo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar información sobre ese tema. Como verás ahí en pantalla, hice una búsqueda y me arrojó bastante información. ¿Qué recomiendo una vez que hacemos la búsqueda? Bueno, yo te voy a pedir que me entregues en Virtual Horizon una tarea que no te voy a calificar, pero que sí es importante para apoyar el desarrollo de tu proyecto final. De la información que tú hayas recabado, yo te pido que escribas una cuartilla y que tenga lo siguiente. Primero, indícame si tu proyecto lo vas a hacer de manera individual, en pareja o en equipo, y deberás escribir nombre completo y matrícula tuya o de todos los integrantes. El tema del proyecto, ¿cuál es el título? Por ejemplo, en este caso sería la formación profesional de personas vulnerables, ¿no? Tú eliges el título en función de la meta del ODS que estés revisando y que hayas elegido. En el inciso C se trata de el objetivo de desarrollo sostenible, es decir, dime cuál es el ODS de tu tema de proyecto. ¿Qué vas a hacer? Vas a copiar, a pegar y a citar la fuente. Por ejemplo, elegimos el ODS 11, se llama así, y copiamos y pegamos la información de la Agenda 2030, es la fuente, para que tú nos ubiques el tema. Después te voy a pedir que escribas la síntesis, que copies y pegues la síntesis que te pedí que realizaras como interpretación hace un momento. Es decir, esa pequeña síntesis de no más de 5 líneas y que nos permite ver cómo estás interpretando o entendiendo el ODS. En el inciso D te voy a pedir que expliques de qué trata o de qué va el tema que hayas elegido acorde a esta información que hayas encontrado en internet. Deberás copiar, pegar y citar fuente, mínimo 2 fuentes, máximo 4 fuentes. Puede ser de páginas, de videos, de podcasts, de periódicos, de libros, de artículos, pero lo importante es saber de qué se trata tu tema o qué significa el tema acorde a toda la información que tú hayas recabado. Después me vas a identificar si el tema se relaciona con alguno de los 4 ámbitos que orientan nuestro plan de estudio, ya sea en comunicación intercultural, salud, educativa, políticas públicas, ¿no? Es decir, explícame por qué o cómo se relaciona con alguno de estos ámbitos, considera para ello la información que hayas recabado y finalmente deberás escribir tus referencias siguiendo el formato APA. Deberás subir esta cuartilla que te estoy pidiendo que escribas a la secuencia didáctica número 3 como una tarea que, insisto, no tiene calificación, pero que sí te pido que entregues a más tardar el jueves 3 de octubre de 2024.